gusta ver series de esas que últimamente ya hay? Ya no es solo en la televisión, ¿verdad? Ahí en esas plataformas, ¿verdad? El mundo va corriendo tan rápido que yo ya no entiendo, ¿verdad? Ya voy poniéndome al día, creo que 3 años después, cuando ya viene esto. Pero bueno, ya hay plataformas, Netflix, Amazon, Disney y no sé cuántas más, ¿verdad? Y bueno, hay mucho entretenimiento ahí, hay muchas series ahí. ¿Les gusta ver algunas? Yo sé que algunos sí, ¿verdad? Algunos sí. Van a decir los mayores, van a decir, bueno, es que no, nosotros no le entramos a eso, pero a lo mejor se acuerdan de antes que solo había telenovelas allá en la televisión y bueno, pues veían sus telenovelas, ¿no? Y antes ni las veían, las oían nada más por radio, ¿verdad? Y ahora resulta que también empezaron por ahí las películas, ¿verdad? Y aunque tienen muchos años las películas, pues de repente que empezamos con que hay sagas, ¿verdad? Sagas de películas. No sé si la primera fue Star Wars, ¿será? ¿La primera saga? No es cierto, la primera fue los García y vuelven los 3 García. Así de que no crean, muchachos, que son novedosos en eso. Pero bueno, sagas de películas, ¿verdad? Y bueno, algunos dirán que, bueno, no, que no pierden el tiempo con esas cosas, que no ven cine, que no ven series, pero que les gusta leer, ¿verdad? Y algunos dirán, no, a mí me gusta, yo leo, ¿no? Yo leo libros. Ok. Ahora, sea cual sea, creo que la mayoría pudiera de alguna manera encajar un poquito en ese, y a lo mejor les gusta ir al cine a ver películas, ¿verdad? O a lo mejor ver películas, si no son de una saga, películas en su casa, o ir al cine a ver películas. A ver, yo les quiero preguntar, si por ejemplo van a ver una película, y la película empieza a las 5 de la tarde, ¿acaso dicen, pues llegamos a las 5:20, y a las 5:40 ya nos salimos y nos vamos? ¿Eso hacen? O si van a ver la saga ahora que ya todo es saga, ¿verdad? Entonces están ahí y ya salió la película fulana y la otra sale en julio de 2022, ya ahí están listos, ¿verdad? A que siga, ¿por qué? Porque sigue, a ver qué sigue con la trama de la película, y ahí están esperando eso. Digo, nadie agarra y ve una película en el episodio 4, ¿o sí lo hacen? ¿O ven un pedacito del episodio 2? ¿Eso hacen? Y si a lo mejor dicen, no, pues yo mejor veo los libros. Se agarran, abren el libro ahí en el capítulo 18 y leen la mitad del capítulo y ya lo cierran y se acabó. Así hacemos las cosas. Normalmente así quedan satisfechos cuando hacemos las cosas. Yo creo que sí, porque todos dicen, sí, así le hago, ¿no? Bueno, para muchos, fíjense que esto es importante, ¿no? Es tan importante que están esperando que llegue el siguiente capítulo, que llegue la siguiente temporada, que llegue la siguiente película, que salga el siguiente libro. O sea, es importante y están muy, muy al pendiente porque no quieren romper con la trama de la historia, con la trama, con el hilo del asunto. Y bueno, pues está bien, ¿verdad? A nadie le gusta hacerlo de otra manera. Pero sin duda, hermanos, que es mucho, mucho más importante la lectura de la Biblia. Nosotros, cristianos, deberíamos de tomar la lectura de la Biblia como algo de suma importancia. Y es importante si procuramos seguir la trama de cualquier otra cosa porque no queremos perdernos el hilo y queremos entender cómo empiezan las cosas y por qué suceden y por qué terminan y cómo terminan. Bueno, cuando vamos a la Biblia esto debería ser todavía muchísimo más importante. Estamos, hermanos, siguiendo el Evangelio de Marcos, para que nosotros veamos quién es Jesús, qué hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo.
Yo creo que previamente a la serie de predicaciones que iniciamos el mes pasado, ustedes en algún momento dado han leído los evangelios, ¿verdad? Alguno de los evangelios, ¿me equivoco? No, ¿verdad? Han leído los evangelios, pero los han leído completos, de corridito, o simplemente abran y ahí como vienen divididas nuestras Biblias, Jesús calma la tempestad y leen ese pedacito, ay qué bonito y ya. Normalmente eso hacemos, ¿no es cierto? Como que leemos pedacitos y como nuestras Biblias vienen separadas, y hablando de los evangelios, como que vienen muchos pedacitos inmiscuidos en toda la trama del evangelio, como que a veces somos dados a leer solamente pedacitos, y hasta algunos nos gustan mucho, y ahí los tenemos. Pero estamos acostumbrados, como les decía, a leer quizás de esta manera, pero necesitamos, hermanos, entender cuál es la trama general, cuál es la idea, cuál es el desarrollo de toda la Biblia, de cada libro en particular, y hoy que estamos siguiendo el Evangelio de Marcos, cuál es la trama del Evangelio de Marcos, y ir siguiendo la narrativa para entender la esencia de la historia. Hermanos, eso hemos procurado, y eso queremos transmitirles, que entendamos que todo viene hilado. A veces leemos esos pedacitos de los evangelios y pensamos que son muchos pedacitos ahí nada más puestos como se le ocurrió al evangelista colocarlos, y ahí hay muchos pedacitos, pero no es así. Cada evangelista tenía un propósito y puso todo sus narraciones secuenciales, todo va relacionado porque tiene un propósito por presentar. Y yo espero, hermanos, de veras espero que ya llevamos un mes, todo noviembre, predicando de Marcos, y vamos a terminar en este mes de diciembre. Yo espero que de veras ustedes estén dando el seguimiento, y que estén preocupados por eso, y que si no entienden bien, vayan allá en la semana a YouTube y revisen otra vez la predicación, de tal manera que entiendan bien cuál es la trama. Eso es lo importante. Necesitamos entender cuál es la trama de todo el Evangelio de Marcos. Y bueno, para hacer un muy pequeño resumen de cómo viene el hilo de la trama hasta ahora, bueno, Marcos empezó diciéndonos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías Rey. Él es el Mesías Rey y es el Hijo de Dios. Así lo presenta desde el principio. Marcos, tajante, claro, directo. Jesús es el Salvador, Mesías Rey, Hijo de Dios. Y es a través de él, dice Marcos, es a través de él que el reino de Dios se acercaba a los hombres. Inmediatamente Marcos nos empieza a narrar algunas cosas de las que él empezó a hacer. Y nos narra Marcos cómo esas cosas que él hizo, el sanar a los enfermos, el echar fuera demonios, el perdonar pecados, el enseñar de la manera en lo que hacía, cómo todas esas cosas fueron impactando grandemente en la multitud. Cosas que a la multitud les sorprendían de tal manera que decían, nunca habíamos visto cosas semejantes. La multitud empieza a quedar impactada por lo que Jesús está haciendo. Luego, Marcos nos presentó una serie de parábolas en las que el Señor Jesús estaba aclarando cuál era la naturaleza de ese reino que Él estaba ofreciendo a su pueblo. Después de esto, Marcos nos presenta una serie de relatos en los cuales se hace evidente el poder del reino de Dios, el poder del rey, ese rey que ejerce su soberanía sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte y aún sobre los elementos naturales materiales, multiplicando milagrosamente los alimentos. Y todo esto, hasta ese momento el Señor Jesús lo viene haciendo abiertamente a todo el pueblo, lo viene haciendo para que todo el pueblo vea estas manifestaciones de su poder. Y lo que es el objetivo de lo que hace el Señor, dice, ¿para qué lo hace? Para que el pueblo se diera cuenta quién era Él. Era el Mesías Rey, iba a tener muchas manifestaciones poderosas, y lo hacía para que el pueblo se diera cuenta quién era Él. Pero eso no sucede. El pueblo ve lo que el Señor hace,
Y el pueblo busca al Señor porque se ve beneficiado por lo que Él le hace, lo sana, le quita los demonios, les da de comer, por eso lo buscan, pero ellos no acaban de entender quién es Él. ¿Quién es Él? Y a través de este desarrollo, Marcos también nos va presentando algunos momentos en los que hay un fuerte choque del Señor Jesús contra los líderes religiosos de aquel tiempo. Los fariseos, los escribas, los saduceos, y aquellos no entienden quién es Él, tampoco lo entienden. Aquellos, en lugar de recibirlo, más bien empiezan a rechazarlo. Marcos viene mencionando cómo hay ese choque del Señor en contra de estos líderes religiosos y cómo está presentándose ese rechazo por parte de ese liderazgo. Pero aún así el Señor no deja de manifestar su poder, no deja de manifestar su obra misericordiosa a favor del pueblo. En ese lapso, el Señor había llamado a algunos. Él tenía ya seguidores, Él tenía discípulos, y de ese número de discípulos Él llama a 12. Llama a 12 para que lo acompañen, para que estén con Él. Y estos, al igual que todo el pueblo, ve lo que el Señor está haciendo. Pero ellos, esos 12, tampoco acaban de entender quién era aquel hombre al que estaban siguiendo. ¿Se acuerdan de la narración de la tormenta en el mar? Cuando ellos espantados dicen, ¿quién es este? Están acompañando, lo han visto muchas cosas y de todas maneras no acaban de entender quién es. ¿Quién es este? Por eso, en el desarrollo de la trama, como lo vimos la semana pasada, y espero que lo recuerden, y otra vez, si no, pónganse al día, repasen, entiendan el sentido, no son pasajes aislados, todo lleva un hilo. Y la semana pasada veíamos que llegó el momento en el que el Señor ciertamente no dejó de atender a las multitudes, no lo dejó, pero ahora se empezó a centrar más en los suyos. ¿Se acuerdan de la predicación de la semana pasada? ¿Cómo era la capacitación de los mensajeros del reino? Empieza a jalar un poco más a los suyos y empieza a enseñarles un poco más y a mostrarse más delante de ellos. ¿Por qué? Porque ellos serían los que más adelante tenían que dar testimonio de quién era Él y necesitaban entenderlo perfectamente. Ahora, hermanos, sigamos con el desarrollo del Evangelio de Marcos. Abran su Biblia, vamos a ver desde el capítulo 8, versículo 27, y vamos a seguir hasta el capítulo 10, verso 45. Marcos 8, 27. Por favor, no se vayan a quedar leyendo el pasaje, ¿verdad? Y ahí se queden y pierdan la explicación. Mejor vayan viendo poco a poco y lo repasan en su casa la lectura, ¿sí? Para que no pierdan la explicación en este momento. Y bueno, empezamos ahí con el capítulo 8, versículos 27 al 30. El Señor ya está centrándose más en sus discípulos, ¿sí? En ellos está centrando. E inclusive, aunque lo había hecho ya y había salido de la región de Galilea y de Judea, ahora se retira un poco más. Él se retira de Galilea, se dirige hacia el norte, allá a Cesarea de Filipo, allá va. Y ahora ha llegado el momento para que sus discípulos respondan a esa pregunta que ellos mismos habían hecho. Quedan asombrados, ¿quién es este? Y el Señor sigue manifestándose, sigue enseñándoles. Ahora llega el momento de que ellos mismos tienen que responder a esa pregunta, ¿quién es este? Primero, a sus discípulos les pregunta,
¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, a ver, ya han andado aquí conmigo, ya han visto, ustedes se han mezclado con la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice que soy yo? La respuesta dice, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres alguno de los profetas. Hasta ahí había llegado la percepción del pueblo acerca de quién era Jesús. Nada más. A pesar de todo lo que había hecho. Pero ahora viene la pregunta importante. Viene el momento máximo de ese conocimiento. Y le pregunta ya directamente a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién creen que soy yo? Pedro, como siempre, tomando la iniciativa y hablando a nombre de los demás, porque sí, estaba hablando a nombre de los demás y ahorita lo vamos a comprobar. Pedro respondió, tú eres el Cristo. ¿Lo vieron? Versículo 29. Tú eres el Cristo. Tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, tú eres el Rey, tú eres el Hijo de Dios. Los discípulos finalmente entendían que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo. Era ese Salvador y Rey que el pueblo estaba esperando. Pero en el versículo 30 nos encontramos con algo interesante. El Señor les manda que no dijeran esto acerca de Él a ninguno. Ok, está bien, y ustedes ya entendieron que yo soy el Mesías, pero no se lo digan a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el pueblo tenía un concepto diferente del Mesías. El pueblo de Israel pensaba que el Mesías, efectivamente, que iba a ser el rey, iba a ser un rey que llegaría y los libertaría de sus opresores, y que llevaría a Israel a la gloria que había tenido como 1000 años antes, cuando todo el pueblo estaba unido bajo el reino de David, que fue un momento glorioso, el momento máximo del pueblo de Israel. Y entonces ellos esperaban, conforme a la promesa de Dios, que un descendiente de David tomara el trono y venciera a todos sus enemigos. Ese era el concepto que tenía el pueblo. No estaba del todo errado, es cierto, no era equivocado. Sin embargo, ese es el concepto que tenían. ¿Y qué pasaba? Si dijeron, oye, ese es el Mesías. Entonces lo iban a tomar y lo iban a poner como rey. Y lo que el pueblo esperaría era que fuera, sí, a Jerusalén, y que echara fuera a los romanos, y que reinara sobre el pueblo. Por esto, hermanos, es que inmediatamente a ese reconocimiento que los discípulos han hecho del Señor Jesús como el Mesías, Él les declara lo que va a suceder. ¿Qué va a pasar? Sí, ya entendieron, yo soy el Mesías, yo soy el Rey, eso es cierto, pero no se lo digan a nadie, porque, verso 31, porque el Hijo del Hombre va a padecer mucho y ser desechado de los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y va a ser muerto, y resucitará después de 3 días. ¿Los discípulos entendieron esto? Dice ahí que les hablaba claramente estas cosas. Y seguramente que sí entendieron que les estaba diciendo que iba a morir. ¿Pero les quedaba claro la situación? Parece que no. Definitivamente no. La reacción de ellos lo hace evidente. Parece que los discípulos también están esperando que la manifestación del Mesías traiga la gloria para Israel y traiga la opresión de los enemigos. Que haya una manifestación poderosa en el sentido militar, político o social,
Ellos seguramente que están esperando, si tú eres el Mesías, y tú vas a hacer eso que estamos esperando todos. Por eso en el verso 32, otra vez, Pedro habla a nombre de todos. Y Pedro, que sí había entendido lo que el Señor estaba diciendo acerca de que iba a morir, él pretende reprender al Señor. Eso es lo que Pedro pretende. Dice ahí que Pedro quiso reconvenirle, eso significa que quiso regañar al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí entendió, a ver, te estamos diciendo que eres el Mesías, y cierto, tú lo eres y lo estás aceptando, eres el Mesías, ¿que vas a ir a morir? No, ¿qué te pasa? Pedro quiso regañar al Señor, reprenderlo, pero el que termina reprendido es Pedro. Es Pedro el que termina siendo reprendido porque él le dice, y no solamente a él, sino al resto de los discípulos, de acuerdo con el verso 33, él solamente no se dirige a él, sino a todos los discípulos, y se lo dice a todos porque era evidente que todos tenían el mismo pensamiento. Si tú eres el Mesías, tú vas a ir a enseñorearte de Israel y enseñorearte a través de Israel de todas las naciones. Eso es lo que va a pasar. Pero el Señor les dice aquí algo importante. Hermanos, por favor, no lo perdamos de vista. Hay un cambio de paradigma. O sea, eso que estaban pensando no va a suceder así. Va a ser otra cosa. Ya que ellos entendieron quién es Jesús, ahora les va a decir qué es lo que va a hacer y para qué lo va a hacer. Y el Señor los reprende y les dice que ellos tenían la mirada puesta en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Bueno, reprendió a Pedro, ¿verdad?, delante de todos. Lo reprendió fuerte. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y estas cosas son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes, son opuestas. No hay concordancia entre la manera en que los hombres ven las cosas y la manera en que Dios mira las cosas. Y Jesús empieza a hablar claramente sobre el cambio de ese paradigma. Las cosas no serían como ellos lo esperaban, serían muy diferentes. Versículos 34 al 37. El Señor dice a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino a la gente que estaba allí, que si alguno quería ser su seguidor, tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Sí, yo soy el Mesías, pero si me quieres seguir, tienes que negarte a ti mismo y tienes que tomar tu cruz. Y luego el Señor, que le sigue hablando a esos discípulos para que entiendan de qué se trata el asunto del reino de Dios, le hace mención del punto central. Se trata de salvar el alma. De eso se trata el asunto. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Él era el Mesías, es cierto. Pero si los discípulos o la gente pretendía seguirlo para obtener beneficios, pues estaban equivocados. Porque ese no era el objetivo, ese no era el propósito, así no iban a hacer las cosas. Eran lo opuesto. Si lo seguían, tenían que negarse a sí mismos,
Inclusive, si perdían su propia vida, no importaba, porque de esa manera ellos iban a salvar su alma. El punto central es la salvación del alma. Y por eso el Señor les dice a continuación que, dice, a ver, ¿de qué va a aprovechar al hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? A ver, si ustedes me quieren seguir por obtener beneficios y que les vaya bien, están mal. Ciertamente quizás obtendrán y ganarán su propia, salvarán su vida, pero van a perder su alma. Si me siguen a mí, e inclusive llegan a perder su vida por causa de mí, entonces ustedes van a salvar el alma. ¿Qué caso tiene que el hombre se gane al mundo, pero pierda su alma? Esto carece de sentido. Esta no es la esencia del Evangelio. Es algo sin provecho, es algo sin sentido. Ganar el mundo, pero perder el alma. Enseguida lo narro rápidamente, capítulo 9, del 1 al 8. El Señor les dice que en ese momento había algunos que no experimentarían la muerte hasta que hubieran visto el reino de Dios con poder. Miren, esto me parece sin duda que es lo que sucede. Ahí dice 6 días después. El Señor toma a 3 de sus discípulos. A ese círculo más cercano. Él tenía muchos discípulos, escogió a 12, y de esos 12 tenía a un círculo más cercano, a 3. Estos 3 que ya le habían acompañado previamente en la narración de Marcos, cuando él resucitó a la hija de Jairo. Estos 3 eran Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, él los toma, los lleva a un monte y él, dice ahí, se transfigura. ¿Qué significa esto? Se transforma. Él cambia de forma. Él les muestra su forma gloriosa. O sea, Jesús se manifiesta en su cuerpo glorioso delante de ellos. Y en ese momento se presentan Elías y Moisés hablando con él. Bueno, esto es sorpresivo impactante para aquellos 3 discípulos que están con él, y otra vez Pedro, ¿verdad? Siempre habla Pedro, pero otra vez Pedro habla y dice, qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Pues 3 cabañitas, ¿verdad? Tomar ramas y hacerles una especie ahí de chocita, para que dice, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Pero dice Marcos que pues todos estaban espantados y Pedro no sabía ni lo que estaba diciendo. Bueno, después de esto viene una nube que los cubre. Y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios, el Padre, como en el momento del bautismo, otra vez está validando a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Y está complaciéndose en lo que ese Hijo hace. Luego de esto la nube se retira y todo vuelve a la normalidad, ¿verdad? Todo vuelve a la normalidad, ya solo está Jesús en la forma en que ellos lo conocían, ya Elías y Moisés se han ido. Y cuando van bajando de aquel monte, el Señor les manda expresamente que no digan nada de esto hasta que resucitara. Ciertamente los discípulos obedecieron y callaron, pero dice ahí claramente que no entendían eso de resucitar de los muertos. ¿Qué será eso? ¿Qué se referirá con esto? Pero el Señor sigue aclarando el panorama, versos 11 al 13, porque le preguntan, pues, ¿por qué está escrito que es necesario que Elías venga primero? Y el Señor le dice, bueno, sí, ciertamente Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. O sea, a ver, dicen los escribas que cuando el Mesías venga, antes de su llegada va a venir Elías y va a restaurar todas las cosas. Bueno, eso es cierto, pero
Entonces, otra vez el Señor los quiere llevar y les dice, bueno, y entonces, ¿cómo es que también está escrito que el Hijo del Hombre va a padecer mucho y sea tenido en nada? O sea, ¿cómo es que va a venir Elías y el Mesías va a reinar? Pero dice también que el Mesías va a ser tenido en nada. ¿Cómo puede ser esto? Y les dice ahí que Elías ya había venido, y él se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Otra vez, que los discípulos tenían que entender cuál era la forma en que las cosas iban a suceder. Y cuando ellos bajan del monte, allá versículos 14 al 28, Marcos nos presenta un episodio de fracaso. 12 discípulos, 12 apóstoles, el Señor se llevó con él a 3, se quedaron abajo 9, obviamente, y cuando bajan, el episodio es de fracaso de esos 9. ¿Por qué de fracaso? Porque les habían llevado a un muchacho que tenía un demonio y ellos no habían podido echarlo fuera. Y el Señor reprende a sus discípulos, pero también, actuando misericordiosamente, libera a aquel muchacho del demonio. Al final, ya con solo la presencia de los discípulos, ya pregunta expresa de ellos, el Señor les dice que ese tipo de demonio solo podía salir con oración. Es decir, ustedes tienen que estar en comunión con el Padre, ustedes tienen que estar en comunión con Dios. El Señor previamente los había mandado a predicar y les había dado autoridad sobre los demonios, pero esta vez no habían podido. ¿Por qué? Porque no estaban en comunión con el Padre. Quizás estos discípulos habrán dicho, bueno, pues si ya nos dio el poder, nosotros podemos, nosotros somos los que podemos, somos sus representantes, entonces, fuera demonio, y el demonio no les hizo caso. Tenían que entender estos discípulos, que si ciertamente habían sido dotados por el poder del Señor, ese poder obraba solamente por el Señor mismo, no por ellos. Ellos no eran realmente nada, no podían hacer nada. Necesitan orar, necesitan estar en comunión con el Padre, para que entonces sí, ustedes puedan ejercer ese dominio. Ustedes no son nada en sí mismos, no se sientan más, porque no lo son. Por eso, versos 30 al 32, por segunda vez, Jesús les anuncia que sería entregado a los hombres y lo matarían, pero resucitaría al tercer día. Mas ellos seguían sin entender esto. Dice ahí el verso 32, eso, que ellos seguían sin entender y además tenían miedo de preguntar. Si tú eres el Mesías, ¿cómo es que te vas a morir? ¿Cómo es que te van a matar? ¿Cómo es que van a venir aquellos y te van a vituperar? ¿Cómo es posible? No lo entendían. ¿Que no eres el Mesías? ¿Cómo es que vas a morir? Definitivamente los discípulos no acababan de entender el plan divino. Su mente, sin duda, seguía en las cosas de los hombres. Versos 33 y 34, porque cuando llegó a Capernaum, el Señor sabía, ¿verdad? El Señor sabía lo que había en sus mentes. Cuando llegaron a la casa, el Señor les preguntó, ¿qué disputan entre vosotros en el camino? ¿Qué están pleiteando entre ustedes ahí? ¿De qué se venían peleando? Les está diciendo el Señor. Pero ellos, verso 34, se callaron. ¿Por qué? Porque lo que habían discutido era quién había de ser el mayor. El Señor les acaba de decir, voy a ir y voy a morir, y ellos, en vez de preguntar, porque no lo entendían y no tenían miedo de preguntar, en vez de tomar valor y preguntarle, Señor, ¿qué significa esto? Bueno, mejor se callan, y en lugar de estar meditando por lo menos en qué significaba eso, no, en lo que están pensando es, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Pues si tú eres el Mesías y vas a reinar, a ver, ¿quién de nosotros va a tomar la preeminencia, verdad?
Eso es lo que venían discutiendo. Pero otra vez el Señor sigue insistiendo porque el paradigma es totalmente opuesto. Verso 35. Verso 35. Y le dice, el que quiera ser el primero será el último de todos. Y será el servidor de todos. Ustedes están discutiendo a ver quién quiere ser el mayor. Está bien. El mayor no va a tomar la preeminencia. El mayor será el que se humille, el que sirva a los demás. Y él añade, el Señor añade ahí en los versos 36 a 37, tomando a un niño, ¿verdad? Él añade acerca de esa grandeza en el reino de Dios. Y esa grandeza implica humildad. Él toma a un niño y lo pone ahí en medio de ellos. A ver, ¿por qué un niño? ¿Por qué un niño? Porque nadie tomaba en cuenta a los niños. Porque los niños eran hechos menos, no tenían valor, no tenían sentido, todavía no eran dignos de ser tomados en cuenta. Y entonces, si alguien se sentía que era importante, pues obviamente no se iba a rebajar a ponerle atención a un niño. Pero el Señor toma al niño y lo pone de ejemplo. Y les dice que si alguno recibe al niño, y si ustedes lo hacen menos, pero si lo reciben en mi nombre, me reciben a mí. Y no solamente a mí, sino también al que me envió. Tienen que ser humildes, viendo a los demás, no con superioridad. Y esto es lo que el Señor sigue tratando de decirle a sus discípulos en el siguiente porción, 38 al 41. Porque entonces Juan, ¿verdad? Ahí Juan, que era el hijo del trueno, ¿verdad? Juan era un peleonero, ese apóstol del amor, bueno, antes de llegar a hacer eso, era un peleonero de primera, ese Juan. Y ahí se pone, ay, maestro, fíjate que andábamos por ahí y vimos a alguien que estaba echando demonios en tu nombre. Y fuimos y le dijimos que no podía hacerlo porque no anda con nosotros. Los importantes somos nosotros, nosotros que estamos contigo, no los demás, ¿por qué? Ellos qué autoridad tienen, qué derecho tienen, ellos no, nada más nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan. Y el Señor lo reprende y le dice, no se lo prohíban, porque ninguno que haga milagros en mi nombre después va a decir algún mal de mí. Y creo que el versículo 42 debería estar ahí pegado ahí en esta sección, porque en ese versículo 42 dice el Señor que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Ahora el Señor ya no está hablando como pequeñitos al niño que había puesto, ya se está refiriendo a aquellos que creen en Él, evidentemente ya son adultos, ya son creyentes en el Señor, pero son pequeños en la fe, apenas están comenzando sus pasos de fe. Y entonces aquel hombre que estaba echando fuera demonios, sin duda que tenía fe en el Señor porque creía en Él y en su nombre estaba echando fuera demonios. Pero van aquellos y aquel hombre dijo, pues sí, Él es el Maestro, Él es el Señor, y estos que están con Él, Juan, pues es de los suyos, es de sus cercanos, y me dice que no lo haga, bueno, pues entonces ya no lo hago. La fe de aquel hombre pudo haber quedado opacada, disminuida. Y el Señor les dice, no hagan tropezar a los pequeños que creen en mí, no los hagan tropezar, porque al que lo haga, mejor es que se amarre una piedra de molino y se aviente el mar, ahógese el mar, eso es posible. Cuidado con esto, no se sientan más, no ahoguen a los pequeños, no hagan tropezar a los pequeños. Porque otra vez el Señor vuelve al punto de que lo importante es la salvación del alma. Y entonces les empieza a decir que no podían dejar que nada les causara tropiezo en ese camino hacia la salvación, en ese camino hacia el reino de Dios. Y el Señor usa 3 ejemplos. Tu mano
tu pie y tu ojo. Dice, si algo de esto te está haciendo tropezar, ¿en qué? En tu fe. Si algo te está haciendo tropezar en tu fe, mejor, córtalo. Lo mejor, te es mejor entrar manco, cojo o tuerto al reino de Dios que estar completito, pero ser echado al infierno. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando alguien está cometiendo pecado, por lo que ve, aunque se saque los ojos, de todas maneras en su mente va a quedar las cosas y de todas maneras va a querer seguir pecando, ¿verdad? Bueno, miren, el Señor Jesús, muchas veces en los evangelios lo encontramos, Él utilizó esta figura de lenguaje que se llama hipérbole, es decir, una exageración de algo para enseñar lo que Él pretendía. Bueno, esto es una hipérbole, ¿verdad? O sea, el Señor no está diciendo literalmente, córtate la mano, porque que te cortes la mano, pues vas a seguir pecando, ese es el asunto. Pero tal vez lo que el Señor está diciendo es, ¿para qué utilizamos las manos? Para hacer cosas, ¿verdad? ¿Para qué utilizamos los pies? Para caminar, para dirigirnos a algún lugar. Y los ojos, pues para estar viendo, ¿verdad? De alguna manera, quizás la explicación es que el Señor está diciendo, a ver, si todo lo que tú hagas, o si eso que tú estás haciendo, si esos lugares a donde tú estás yendo, si esas cosas que tú estás viendo te están siendo de tropiezo para ir al reino de Dios, deséchalas. Porque si sigues en eso, a donde vas es al infierno. El punto importante es la salvación del alma. Y luego en el capítulo 10 de los versículos 1 al 12, otra vez Marcos nos narra esa intervención de los líderes religiosos, que van con el Señor, dice, para tentarlo, para hacerlo caer. En esta ocasión con una pregunta acerca del divorcio. Pero el Señor da ejemplo, otra vez, de cómo la visión de Dios es totalmente diferente a la visión de los hombres. No voy a explicar todo el pasaje porque no tenemos tiempo, pero en esencia es esto. El Señor está diciendo, ustedes lo ven de esta manera y Dios se los permitió, pero las cosas no son así porque el pensamiento de Dios es totalmente opuesto. Y como aquellos líderes religiosos no lo entendían, entonces cada vez más se oponían al Señor. Y por eso procuraban matarlo. ¿Dónde estaba su visión? En las cosas del mundo. ¿Se acuerdan de la predicación? No fue la predicación, de la meditación de entre semana, de cómo se nos explicó cómo de los mandamientos, los líderes religiosos hicieron un montón de mandamientos a los que llamaban su tradición, eran mandamientos de hombres solamente. Bueno, eso es lo que iban ellos, solamente. Era la visión de los hombres, pero no era la visión de Dios. Y los líderes religiosos se alejan del Señor, pero los niños se acercan. Versículos 13 al 16. Los aparentemente conocedores de las Escrituras, los sabios según los hombres, están fuera del reino de Dios, se alejan del Señor, pero los niños vienen al Señor y el Señor Jesús declara que de ellos es el reino de Dios. Y cuando aquellos niños quieren venir o ser traídos al Señor, ¿qué hacen los discípulos? Los quieren alejar y regañan a los que querían llevárselos al Señor. ¿Qué no les acababa de decir el Señor a ellos? El que me reciba a mí como este niño a mí me recibe. Y ustedes tienen que prestarle atención a los pequeños, a los menores. Se los acababa de decir el Señor. ¿Y qué estaban haciendo? Menospreciando a los niños. Y así viene ahora
el episodio de aquel hombre rico que se acerca al Señor. Capítulo 10, versículos 17 al 27. Aquel hombre quería obtener la vida eterna. Esta es una pretensión correcta. Es algo esencial, dijimos, ¿verdad? Lo esencial es la salvación del alma. Pero él pretendía obtenerla por sus propios méritos. Él pretendía ser muy justo. Él creía que estaba cumpliendo cabalmente con los mandamientos de Dios allá en la ley. Pero en realidad no era así. Él no los estaba practicando. Él no era tan justo como creía. El Señor le cita los mandamientos que tienen que ver con el trato hacia los hombres. De los 10 mandamientos hay unos que tienen que ver con Dios y hay otros que tienen que ver con los semejantes, con el prójimo. El Señor le cita los que tienen que ver con el prójimo. Y aquel hombre dice que todo lo ha cumplido desde su juventud. Yo todo eso lo hago. Ah, sí. ¿Qué le dijo? Pues una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué más le dijo el Señor? Ve y da hombres pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces, ¿qué? Ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Notan la hilación del mensaje del Señor? Ya se los había dicho, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, venir en pos del Señor, obtener la vida eterna, salvar el alma, entrar al reino de Dios, todo es sinónimo, todo se refiere a lo mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigan. Y el Señor está diciendo a este hombre: vende todo lo que tienes, deshazte, niégate a ti mismo. Haz tesoros en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué el Señor estaba diciendo esto? ¿Es pecaminosas las riquezas? Pues no, de ninguna manera. El problema estaba en que aquel hombre creía que era muy justo y que él estaba cumpliendo cabalmente los mandamientos. Pero el Señor había dicho, ¿se acuerdan? Cuando alguien fue y le dijo, maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Se acuerdan de ese episodio? No está aquí ahorita, pero es importante recordarlo ahora. El Señor le dijo, el mandamiento más grande, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y añadió, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor terminó diciendo, de estos 2 mandamientos dependen ¿qué? Toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si de los 10 mandamientos esenciales, la mitad tiene que ver con Dios, ¿cómo cumplir cabalmente todos esos mandamientos? Si se ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Si se ama a Dios, entonces el cumplir esos mandamientos no tiene ningún problema. Y el segundo mandamiento, si se ama al prójimo como a uno mismo, entonces no hay problema en cumplir los mandamientos que tienen que ver con el ser humano. Por eso, este hombre tenía que deshacerse de sus riquezas, tomar eso y entregarlo a sus prójimos, entregarlo a sus semejantes. ¿Los amas realmente? A ver, entrega todo. Pero aquel hombre no lo hizo, ¿verdad? Se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Es decir, aquel amaba más a sus riquezas. Era un hombre importante por sus riquezas. De alguna manera había ganado el mundo, pero estaba perdiendo su alma. Todo viene hilado, todo tiene una secuencia. Había ganado el mundo, pero había perdido su alma. Él no había entendido que no era justo como él creía. Él no había entendido que tenía que deshacerse de aquellas cosas que les estorbaban, que tenía que entender que no era justo y que entonces efectivamente necesitaba de aquel a que había acudido, a quien le había dicho, maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno.
O sea, tú vienes conmigo para que te diga algo. Bueno, primero tienes que entender quién soy yo. O sea, yo soy bueno porque soy Dios. Eso necesitas entender. Y entonces cuando lo entiendes, vienes conmigo y me sigues. ¿Quieres obtener la vida eterna? Sígueme. Pero deshazte de todo lo que te está estorbando. Pero el hombre no quiso. Prefirió ganar el mundo que salvar su alma. Y entonces el Señor declara lo difícil que era para un rico entrar en el reino de Dios. Porque su amor no es para el Señor, su amor es para las riquezas. Por eso los ricos que confiaban en sus riquezas difícilmente entrarían en el reino de Dios. Dice el Señor, sería más fácil tomar una aguja y pasar un camello por ahí que un rico sea salvo. Y esto, hermanos, le sonó muy fuerte a los discípulos. Y tenían razón, porque miren, ahí en el paradigma del Antiguo Testamento, aquel que tenía bendiciones materiales era porque era justo delante de Dios. Porque tenía la bendición de Dios. Y entonces, si alguien era rico, bueno, pues está muy bien en su relación con Dios, ¿verdad? Y ahora el Señor les dice que muy difícilmente esos ricos van a entrar en el reino de Dios. No lo entendían. Y por eso preguntan, oye Señor, si esos que son los justos no pueden ser salvos, entonces ¿quién va a ser salvo? Bueno, pues nadie, realmente nadie. Porque para el hombre es imposible, pero para Dios no. Para Dios nada hay imposible. Y la salvación es algo grandioso y sobrenatural. Algo más grandioso e increíble que agarrar un camello y meterlo por el ojo de una aguja. Más increíble que eso es la salvación del hombre. Y nadie puede hacerlo. Es imposible para el hombre, pero para Dios no. El punto central es la salvación del alma y Dios la estaba ejecutando. El paradigma estaba cambiando. Había que perder la vida, no pretender ganar el mundo, sino salvar el alma, siguiendo al Señor sin ningún obstáculo. Y otra vez Pedro habla, ¿verdad? Pedro habla, 28 al 31. Y le dice al Señor algo correcto. Dice que ellos habían dejado todo para seguirlo a Él. Y el Señor le dice que recibirían 100 veces más de lo que habían dejado. Casas, familia, tierras. Otra vez esta figura de la hipérbole, ¿verdad? Has dejado tu casa, vas a recibir 100 casas. Dejaste a tu suegra, vas a recibir 100 suegras. Imagínense. Dijo Pedro, no, mejor, ¿no? Yo mejor no. Evidentemente esta es una hipérbole otra vez, pero que no tenía un sentido bajo la visión de los hombres, sino bajo la visión de Dios, otra vez, ¿verdad? Porque efectivamente los que habían dejado las cosas por seguir al Señor iban a recibir mucho más en esta tierra. Habían dejado su casa, pero después cuando anduvieron predicando, podían llegar a la casa de cualquiera de los hermanos, ¿no es cierto? Como si fuera su propia casa. Y ahí dormían, y ahí comían, y ahí eran sostenidos. Y se habían dejado a su familia, ahora tenían muchos hermanos en la fe. Claro que había un cumplimiento real. ¿Has dejado algo por el Señor? Vas a recibir recompensa. Pero noten algo bien importante en el versículo 30. Vas a recibir 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Nótenlo, ¿eh? O sea, otra vez, oye, no se trata de que vas a seguir, vas a entrar al reino de Dios, vas a seguir al Señor, vas a seguir al Mesías, y entonces todo va a ser perfecto. No, vas a tener persecuciones. Pero en el siglo venidero tendrás la vida eterna. El punto central es la salvación. La salvación. Y por eso ahora en los versículos 32 al 34, cuando ya ellos se encuentran de camino a Jerusalén,
dice ahí Marcos que Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron, los discípulos estaban muy asombrados, pero le seguían con miedo. El Señor iba resuelto a ir a Jerusalén. Y ellos iban con Él, aunque tenían un poco de miedo. Y por tercera vez, el Señor Jesús les dice que sería entregado a los líderes religiosos. Lo condenarían a muerte y lo entregarían a los gentiles, es decir, me va a entregar a los romanos. Y esos romanos lo humillarían y lo matarían. Mas al tercer día resucitaría. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Otra vez la misma. Su pensamiento no estaba en las cosas de Dios. Su pensamiento estaba en las cosas de los hombres. Ellos pretendían la supremacía en el reino de Dios con el Mesías Rey. Que vas a morir, bueno, ni entendemos, pero mejor ni te preguntamos. Pero tú eres el Mesías, vas a reinar, yo quiero estar ahí, yo quiero la supremacía. Y ahí salen Juan y Jacobo, los hermanos, ¿verdad? Señor, queremos pedirte que uno estemos a tu derecha y otro a tu izquierda. Es decir, que queremos los lugares de preeminencia, porque ahí vamos a estar no solamente vamos a estar de entrada sobre estos otros 10 que vienen con nosotros, ¿verdad? Y después sobre Israel, y después sobre todo el mundo. Nosotros queremos los lugares de preeminencia. Qué bueno que nada más eran 2 hermanos, si hubieran sido 3, si hubieran empezado a pelear entre ellos, ¿no? ¿A dónde dejan al tercero? No lo sé. Y entonces los otros discípulos se enojan, ¿verdad? Los otros discípulos se enojan. ¿Por qué? ¿Porque ellos sí veían las cosas de Dios? No. Porque habían sido madrugados, ¿verdad? Por estos 2, porque ellos pretendían exactamente lo mismo, por eso se enojaron, porque querían lo mismo. Pero nuevamente el Señor pacientemente les sigue enseñando que las cosas en el reino de Dios son totalmente distintas a la visión de los hombres. Versos 42 al 45 que ya leímos. La visión de los hombres es de supremacía. Los gobernantes del mundo se enseñorean de todos los demás, no importa quién sea. Así sean de la 4T, de todas maneras. Y esto era natural, porque el hombre pecador lo que siempre quiere es enseñorearse de los demás. Y de alguna manera los discípulos estaban reaccionando de esa manera natural, en su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Queremos enseñorearnos de los demás. Y el Señor les dice, bueno, entre los gobernantes del mundo, sí, efectivamente así es, pero entre ustedes no será así. Verso 43. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Saben qué palabra está? Diácono. ¿Alguien quiere ser el más grande? Tiene que ser el diácono de todos, el servidor de todos. Verso 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Y esta palabra es esclavo literalmente. ¿Ustedes quieren la supremacía? El mayor será quien se convierta en el esclavo de todos. Y en ese tiempo, sin duda, que el concepto de esclavo estaba más latente que para nosotros el día de hoy. Y así llegamos al final de esta sección, a responder la pregunta de para qué el Señor hacía todas estas cosas. Y lo que aún le faltaba por hacer, eso que les estaba anunciando acerca de su sufrimiento y su muerte. ¿Para qué lo estaba haciendo? Él era el rey, ciertamente. Él era el Mesías. Y él era el único que tenía el derecho de gobernar y de enseñorearse sobre todos. Era el único, pero él no había venido para eso. No había venido para ser servido,
sino para servir. Y por eso iba a Jerusalén, porque él iba a morir y para dar su vida en rescate por muchos. Verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ser servido, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De qué se trataba el asunto? De la salvación del alma. De eso se trataba el asunto, de la salvación del alma. Si el Mesías Rey hubiera sido coronado en ese momento y hecho rey, bueno, para empezar hubiera sido una gran decepción para los demás porque no iba a ir a sacar a los romanos en ese momento, que es lo que el pueblo esperaba. Pero aún así, si lo hubieran hecho, lo que el pueblo esperaba es que efectivamente tuviera hegemonía sobre los demás. Y a lo mejor todos sus seguidores pretendían ganar el mundo, porque eso es lo que querían, ganarse al mundo y dominar sobre el mundo. Pero en realidad estarían perdiendo sus almas, porque todavía no estaba puesto el medio de salvación. Porque la única manera de salvar las almas de aquellos que lo siguieran era que el Rey, el Mesías, el Hijo de Dios, muriera por ellos. De esta manera el Rey estaba sirviendo a aquella humanidad pecadora que lo estaba rechazando. Hermanos, este paradigma que Marcos nos presenta es inconcebible. Inconcebible. Sobre todo para aquel auditorio al que le estaba escribiendo primero. Él estaba escribiendo a los romanos. Y esos romanos estaban acostumbrados a dominar a todos. Ese pueblo romano estaba acostumbrado a ser servido por todos. Por eso tener la ciudadanía romana era algo importante para ellos. Los que ya lo eran de nacimiento, pues, qué bueno. Pero otros se esmeraban por obtener esa nacionalidad, porque de esa manera ellos estarían en el máximo del mundo. Todos los demás pueblos estarían a su servicio. Y ese pueblo romano tenía un gobernante, tenía un rey, tenía un emperador, que era el que dominaba todo el mundo. Y ese emperador pretendía ser divino. Pero ahora Marcos les dice, hay un solo rey, hay un verdadero rey, y ese es Jesucristo. Y ese Jesucristo no es que tenga pretensiones divinas, porque los emperadores pretendían ser divinos y ser adorados como una deidad, pero estaban ahí al parejo del resto de los dioses. Sí, tenían cierto grado de divinidad, pero no eran mayor que los demás, ¿verdad? Bueno, este Jesucristo no pretendía ser divino. Él era Dios mismo, el único Dios. Y ese Dios se había hecho hombre y no pretendió ser servido. Ese Dios vino para servir y para morir, para salvar las almas, para rescatar a muchos. Yo espero que esto les impacte como me impacta a mí. Y que cuando ustedes oigan, lean, vean, lo que sea, que tenga relación con ese sacrificio de Jesucristo por nosotros, de verdad quedan impactados. El Rey, el soberano del universo, Dios,
muriendo por mis pecados. Qué tremendo. Qué tremendo es eso. Pero esa es la línea, ese es el desarrollo de Marcos. A eso nos está conduciendo Marcos, eso es lo que está diciendo Marcos. No se está quedando en que es poderoso Jesús y que hace milagros y que obra en beneficio de los hombres, porque un beneficio mayor iba a traer. Y Marcos nos está llevando en esa línea. La manifestación de poder del Señor Jesús tenía como objetivo que la gente reconociera que Él era el Mesías. Ahora tú que estás aquí presente, tú que estás aquí, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que Él es el Mesías? ¿Tú crees que Él es el Rey? ¿Tú crees que Él es el Hijo de Dios? ¿O solo quisieras seguirlo por los beneficios o bendiciones que Él pudiera dar a tu vida? Tienes que entender que el asunto realmente importante es la salvación del alma y no una vida próspera en este mundo, no. Y peor aún, no una vida próspera al estilo de este mundo. Lo que el mundo diga que es importante, tú vayas tras de eso, eso no es importante porque eso te puede alejar de Dios. Y lejos de conducirte a su reino, te está conduciendo al infierno. Tienes que entender que eso se logra haciendo a un lado todo lo que te estorba. Todo lo que hagas, todos los lugares a donde vayas, todo lo que tú veas, tiene que dirigirte a Dios, al reino de Dios. Porque si te está alejando de eso, mejor deséchalo. No se trata de que te preguntes, oye, ¿y es malo esto? ¿Es malo aquello? ¿Es malo hacer esto? ¿Es malo ir aquí? ¿Es malo ir allá? ¿Es malo ver esto? ¿Es malo comer aquello? En vez de estarte preguntando eso, necesitas ver si esas cosas te están conduciendo cada vez más al reino de Dios. Si no lo están haciendo, deséchalo. Deséchalo. Por eso, hermanos, son tan ridículos, y perdóname la palabra, y trato de ser amable, pero son tan ridículos aquellos que dicen que declares que todo es tuyo, que este mundo está para ti, porque tú eres hijo del Rey. Perdónenme, esas son tonterías. Hemos seguido Marcos ahorita hasta el capítulo 10. ¿Alguna vez hemos encontrado eso? Ninguna. Enseñanzas heréticas, enseñanzas equivocadas. Porque la clara enseñanza del Señor es que tú debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir. Por eso no debes pretender ganar el mundo, de verdad, a veces con cuánta tristeza vemos que hay algunos que van sobre las cosas del mundo y insisten en ir tras de las cosas del mundo. No lo hagas. Mejor sigue al Señor y salva tu alma. Y mucha atención en esto, mis queridos jóvenes. Más para ustedes. Ciertamente que esto es para todos, pero yo quisiera centrarme en los jóvenes. Cuidado, joven, con lo que haces. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que miras? Si no te está conduciendo a Dios, deséchalo. Ya no lo sigas. Tengan cuidado, jóvenes, no se desvíen. Pero también, jóvenes, no lo entiendan mal. No se trata de que sean unos ociosos. Tienen que estudiar y tienen que trabajar, claro que sí. Pero que esas cosas siempre las uses para dirigirte a Dios. Siempre.
Y todos, hermanos, tienen que esforzarse, tenemos que esforzarnos. Mi hermano, esfuérzate en ser grande, grande en el reino de Dios, a ese reino al que ya perteneces. Esfuércense en ser grande en ese reino y ya sabes cómo hacerlo. Tienes que hacerlo sirviendo a los demás. Hermanos, yo de verdad deseo que vayan siguiendo la trama, que así como nosotros, que se las exponemos cada domingo, y vamos y seguimos estudiando y reestudiamos las cosas, cada vez nos impacta más y nos mueve mucho y nos emociona tanto el descubrir estas cosas. Oramos al Señor porque ustedes también las entiendan y que ustedes también vivan a la luz de lo que es lo importante y que de veras entiendan la palabra y la vivan. No solamente con la oración que se hace al final, ¿verdad? Que todo lo que hemos escuchado lo pongamos en práctica. Creo que es un cliché, ¿no? Pero que de verdad estén siendo impactados por la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que Él les bendiga.